La sección de los durmientes dentro del complejo era relativamente pequeña y estaba ubicada en la parte sur de la academia, rodeada por todos lados de campos de entrenamiento y parques. Era un edificio bajo y moderno, construido con materiales reforzados. Como la mayoría de los edificios de la academia, gran parte estaba oculta bajo tierra, dejando solo un par de pisos a la vista. Con sus paredes blancas y relucientes de metal y sus amplias ventanas, debió verse hermoso en verano, contrastando con todo el verde alrededor. Por dentro, el edificio era espacioso y bien iluminado. A Solano y a la chica de cabello plateado los llevaron a un gran salón donde cerca de 100 jóvenes durmientes que tuvieron la misma mala suerte que ellos dos ya esperaban el comienzo de la ceremonia de bienvenida. La mayoría estaban nerviosos, tensos y emocionados. Organizar todo en la academia siempre era complicado para los administradores, ya que la velocidad con que el encantamiento afectaba a la gente era siempre un caos. No había forma de organizar grupos ordenados de durmientes para que recibieran una educación igual para todos con un horario fijo. Algunos tenían un año completo para prepararse para el reino del sueño, otros solo meses, y algunos incluso apenas días. Por eso, estas ceremonias de bienvenida se realizaban cada mes al principio del año y luego cada semana, cuando se acercaba el invierno. Algunos de los durmientes en el salón tuvieron que esperar días para ser recibidos, mientras que Solano tuvo suerte y llegó a la academia justo unas horas antes de la ceremonia. Una vez dentro del salón, entendió dos cosas. Primero, todos estaban bien vestidos y traían una maleta, un bolso de viaje, o al menos una mochila con sus cosas personales. Obviamente, venían preparados. Lo más probable es que desde sus casas, enviados por sus familias. Así que Solano y la chica de cabello plateado, que llegaron con las manos vacías y vistiendo ropa simple entregada por la policía, no eran lo normal como él había supuesto, sino algo raro que llamaba la atención. Claro, tiene sentido. Segundo, la maestra Jazz Azul no estaba siendo demasiado modesta cuando dijo que era menos impresionante que la mayoría de los despertados. Aunque estos jóvenes apenas comenzaban sus caminos como despertados, sus apariencias eran increíbles. Todos eran guapos, hermosos y se veían muy saludables. Solano tragó saliva. Aún así, siento que ninguno se compara con ella. Quizás no tenga una figura perfecta, pero no sé. Tiene presencia. Es como si las sombras se volvieran más profundas y la temperatura bajara un par de grados cuando está en una habitación. ¿Sería esta la diferencia entre un durmiente y una maestra? Pero todos estos pensamientos eran solo él tratando de retrasar lo inevitable. Solano ya sabía que se le venían tiempos movidos, porque él no podía mentir, y todos estos jóvenes emocionados, sin importar su ropa, género o apariencia, querían hacer una cosa: hablar. Todos querían hablar con otros durmientes. Querían hablar sobre sus pesadillas, su futuro viaje al reino del sueño y todo lo demás. Querían hacer preguntas. Querían que les hicieran preguntas. Querían discutir algo importante o simplemente charlar sobre tonterías. Todos querían compartir. Esto es una pesadilla, se quejó Solano, preocupado y con miedo. Estoy frito. Luego, con un poco de firme determinación, apretó los dientes y exhaló lentamente. Solo piensa que es una continuación de la prueba. Sobreviví al Monte Oscuro, así que puedo sobrevivir a esto también. Había enfrentado héroes, villanos, monstruos e incluso dioses. ¿Iba a tener miedo de un montón de adolescentes? Quizás había subestimado lo aterradores que pueden ser los adolescentes. En media hora, prácticamente todos en la sala lo odiaban a muerte. Después de una corta serie de conversaciones, Solano se había ganado la reputación de ser un insoportable, mal hablado y pervertido. Esta reputación se consolidó rápidamente. Le dieron unas cuantas cachetadas e incluso un puñetazo. También descubrió un par de cosas nuevas sobre su verdadero yo, que en el fondo era, al parecer, grosero, arrogante y bastante lujurioso. Las conversaciones eran algo así. Mira a todos estos jóvenes. ¿Cuántos crees que regresarán del reino del sueño? ¿Cuántos morirán? ¿Cuáles crees que son nuestras propias posibilidades de sobrevivir? No sé, pero estoy bastante seguro de que un tonto engreído como tú morirá primero. O, incluso recibí un recuerdo tipo armadura en mi pesadilla.
Es una túnica encantada. ¿Te gustaría verla? La verdad, preferiría verte sin la túnica. Oh, entonces esos sinvergüenzas empezaron a robar los cuerpos. ¡Fue asqueroso! ¡Hasta se llevaron sus zapatos! ¿Qué clase de degenerado se llevaría los zapatos de un muerto? Una vez maté a un tipo y le quité las botas. Eran buenas botas. ¿Qué? ¿Mataste a alguien solo por un par de botas? Claro que no. Había otras razones. También le quité la capa. Una vez más marginado, Solano finalmente se quedó solo. La gente parecía evitarlo. Sin inmutarse, encontró un rincón tranquilo y se quedó allí, contento de que ya nadie quisiera hablarle. Le dolía la cara y le goteaba sangre de la nariz. Ser excluido de un grupo no era nada nuevo, pero aún así dolía. Sin embargo, ahora estaba sonriendo, porque en el proceso de poner a todo el grupo de durmientes en su contra, Solano había descubierto algo vital. Aprendió a controlar su defecto. Una vez que le hacían una pregunta, no podía quedarse callado. Tampoco podía mentir. Sin embargo, después de mucho experimentar, Solano descubrió que, con un poco de práctica, podía influir en la forma exacta en que la verdad salía a la luz. Era así. Después de recibir una pregunta, su mente automáticamente producía una respuesta verdadera. Después de eso, el defecto lo obligaba a decir esa respuesta en voz alta. Negarse a hablar resultaría en una acumulación de presión y luego en un dolor punzante. Cuanto más tiempo se quedaba callado, peor se volvía el dolor. Eventualmente, tendría que rendirse y revelar la verdad. Sin embargo, en esos momentos entre recibir la pregunta y rendirse al dolor, la formulación exacta de la respuesta podía cambiarse. Cuanto más se desviaba del pensamiento inicial, más resistencia encontraba. De nuevo en forma de presión y luego dolor. Aún tenía que ser verdad, pero no tenía que ser tan cruda. Por ejemplo, si la maestra Jazz Azul lo volviera a pillar mirándola y le preguntara qué estaba mirando, en lugar de avergonzarse, Solano habría podido aguantar un poco de dolor y simplemente decir: a ti. Eso seguiría siendo verdad, pero el resultado sería completamente diferente. Escondido en el rincón, Solano sonrió mientras observaba a los durmientes. Esto es bueno. Esto es genial. Es algo con lo que puedo trabajar. No tenía que mentir para engañar a una persona. A veces, la verdad era el mejor material para crear engaños. Si se usaba con cierto tipo de inteligencia retorcida, la verdad podía ser tan engañosa como las mentiras. En una de sus conversaciones anteriores, Solano había confesado que una vez le robó las botas a un muerto. El otro chico se horrorizó y le preguntó si de verdad había matado a alguien solo por un par de botas. La respuesta que el defecto le obligó a dar fue que había otras razones y que también se había llevado la capa del hombre. La verdadera razón para matar al veterano esclavista era que lo había azotado unas horas antes. Además, ya estaba muriendo. La capa no tenía nada que ver con el asesinato en sí, pero la forma en que se formuló la respuesta creó la impresión de que sí la tenía. Así, dos afirmaciones veraces, puestas juntas, crearon un efecto similar a una mentira. Este era solo un ejemplo simple. Con mucho esfuerzo y pensamiento intenso, Solano podría crear otros tipos de verdades manipuladoras. Iba a ser extremadamente difícil y arriesgado, pero se podía hacer. Solo necesitaba un poco de suerte. Era hora de poner su teoría en práctica. Solano no olvidaba cuál era su objetivo principal: asegurarse de que nadie descubriera nunca su nombre verdadero. Para lograrlo, tenía que crear la impresión de que era la persona más patética y débil de todo el edificio. Alguien que nunca recibiría una evaluación positiva, y mucho menos un aspecto divino y un nombre verdadero. Sin embargo, como esto sería una mentira, no podía simplemente ir y decirlo. Entonces, ¿cómo iba a convencer a todos de que no tenía un aspecto poderoso y un historial impresionante con el encantamiento? Sus ojos se posaron en un grupo particular de durmientes. Eran 5 o 6, reunidos alrededor de un joven alto que rebosaba confianza. El joven tenía el pelo castaño y un rostro amable y apuesto. Sus ojos eran verdes, con un toque de humor amistoso. Su postura, figura y mirada atenta delataban a alguien que había pasado por un entrenamiento extenso.
Todo en el joven gritaba nobleza y fuerza. Justo en ese momento, uno de sus compañeros decía con tono de asombro: ¿Ascendido? ¿Recibiste un aspecto ascendido? ¿Cuál fue tu evaluación? El joven sonrió humildemente. Oh, fue excelente. Solano se detuvo frente al grupo, como por accidente. Después de escuchar la respuesta del joven, frunció el ceño y lo miró con desdén. Luego, con una voz llena de absoluto desconcierto, Solano dijo: ¿Ascendido? Excelente. ¿Eso es todo? ¿Cuál es el gran problema? El grupo de jóvenes se giró hacia él, mirándolo boquiabiertos en un silencio atónito. Querido oyente. Sus palabras quedaron flotando en el silencio. Los durmientes miraron a Solano con una curiosa mezcla de emociones, que iban desde la confusión hasta la sorpresa. El joven de mirada divertida solo sonrió amablemente. Conseguir un aspecto ascendido durante la primera pesadilla era muy raro, y Solano lo sabía. El joven era sin duda alguien especial, quizás hasta sobresaliente. De hecho, a pesar de sus diferencias obvias, el joven de alguna manera le recordó a Solano a Santiel. Santiel de los 9. Había un tipo especial de frialdad calculadora escondida en lo profundo de sus ojos. Se había topado con gente así antes, sobre todo entre los veteranos de varias pandillas callejeras en la periferia. Simplemente llamaban a este tipo de frialdad cálculo mortal. Era una costumbre que desarrollaban los peleadores con experiencia. Sin importar dónde estuvieran o de qué humor, siempre había una parte seria de su mente calculando constantemente la forma más eficiente de matar a la persona que tenían enfrente, por si acaso surgía la necesidad. ¿Por qué tengo que provocar a alguien así de entre todas las personas? Pero Solano no tenía motivos para quejarse. Después de todo, él mismo se lo había buscado. Después de unos segundos, uno de los compañeros del joven finalmente parpadeó y dijo: Oye, amigo, parece que no sabes mucho sobre el encantamiento. Los resultados de Lázaro son realmente impresionantes. Luego, echando una mirada rápida al impresionante Lázaro, añadió: Él es un legado después de todo. Un descendiente real, vivo y de carne y hueso de un clan despertado. Solano reconsideró su opinión sobre el joven de mirada divertida. Se sabía que los legados eran entrenados para su futura entrada al encantamiento desde el momento en que podían caminar. Para ellos, ser infectados era una certeza en lugar de una posibilidad. Eran gente extremadamente fuerte. ¡Perfecto!, pensó con amargura y frunció aún más el ceño. ¿Es algún tipo de broma? ¿Llaman a esto impresionante? La confusión en los ojos de estos durmientes estaba siendo reemplazada lentamente por hostilidad. Escucha, amigo, si no crees que un aspecto ascendido es impresionante, entonces comparte con nosotros tus propios resultados increíbles. Dime, ¿cuál fue tu evaluación? Lázaro mismo seguía callado y sonriendo. Sin embargo, sus defensores se inquietaron. Esto era exactamente lo que Solano quería que pasara. Sonrió con total desprecio. Les diría, mi evaluación fue gloriosa. Sí, gloriosa. Y el aspecto que obtuve fue de rango divino. Después de eso, recibió varias miradas extrañas. Nadie jamás había recibido un aspecto divino antes. Así que, lógicamente, estaban empezando a pensar que era un mentiroso. Pero aún quedaba una pequeña duda. Quizás ese tipo extraño era descendiente de un clan poderoso. ¿Un prodigio sin igual? Quizás su evaluación fue, de verdad, gloriosa. Solano debía disipar esa pequeña duda. Ojo, no soy ningún legado de esos importantes. Soy de la periferia. Nunca he recibido entrenamiento de combate. ¿Tanto entrenamiento para sacar solo un excelente? ¿Qué hizo durante la pesadilla para rascarse la panza todo el tiempo? Las expresiones de todos los durmientes que escuchaban su alarde cambiaron de inmediato. ¿Una rata de la periferia sin entrenamiento? Sí, claro. ¿A quién creía que engañaba? Finalmente, con la misma sonrisa amable, Lázaro habló. Gloriosa, qué interesante. ¿Te importaría contarnos qué lograste en la pesadilla? Solano sonrió con suficiencia. Claro, por supuesto.
primero que nada, por mí murió un tirano despertado. Cada le costó un par de momentos de dolor intenso, pero no lo demostró. Su expresión solo demostraba presunción y desafío. La sola mención de un tirano, y encima uno despertado, hizo que un par de durmientes sonrieran con burla. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo mataste? Una mirada arrogante apareció en el rostro de Solano. ¿Cómo? Déjame decirte, no tuve ni que mover un dedo. Solo escupí y quedó hecho pedazos. Lo cual era verdad. Solano había escupido una bocanada de sangre en el altar y, como resultado, el rey Montaña fue desmembrado sin piedad por el dios de la sombra. Uno de los jóvenes se rió abiertamente. Este tipo está loco, nos está tomando el pelo a propósito. Escucha, enano, ten un poco de respeto, ¿sí? ¿Quién se va a creer una mentira así? Solano estaba realmente enojado. Quiso responder, diciendo que no era enano, pero no podía, porque eso sería mentira. Así que, en lugar de eso, solo apretó los dientes y dijo con voz llena de indignación: No puedo responder eso, porque no es mentira. ¿De verdad insistes en que mataste a un tirano despertado? Un tirano, y con solo escupir y nada más. Solano frunció el ceño. Eso es la verdad. Se escucharon más risas. ¿Qué tipo más loco? ¿De verdad se cree sus propias tonterías? Está loco, está loco. Inesperadamente, Lázaro detuvo a sus compañeros. Chicos, después de que las risas se calmaron, preguntó con tono amigable: ¿qué más lograste? ¿Qué? ¿Eso no era suficiente? Solano levantó la barbilla. Déjame pensar. Maté a un espadachín despertado. ¿En serio? ¿Cómo hiciste eso? Haciéndose el avergonzado, Solano bajó la mirada. Eso... La verdad, esa vez sí tuve que mover un dedo. Incluso tuve que agitarlo un par de veces. Pero con eso bastó para matarlo. Había agitado la campana plateada entre sus dedos, lo que llevó a que Santiel fuera atacado y finalmente asesinado por el tirano. Así que, técnicamente, todo lo que dijo era verdad. ¡Qué chiflado! Ja, ¿pueden creer a este idiota? Pobre tipo, no solo es débil, sino que también perdió la cabeza. Lázaro miró a sus compañeros un momento y luego se volteó hacia Solano. ¿Algo más? Solano parpadeó. Hora del toque final. ¿Algo más? Bueno, me comuniqué con un montón de dioses, aunque todos estaban muertos. Hice que uno de ellos despertara. Me dio una bendición. Fui bendecido por un dios. Los durmientes meneaban la cabeza en silencio o lo miraban con lástima. Lázaro suspiró. Ya veo. Bueno, en comparación con tus logros, los míos sí parecen bastante normales. Gracias por compartir con nosotros. Espero que tengas el mismo éxito una vez que entremos al reino del sueño. Solano sonrió con una mirada de superioridad, satisfecha en su rostro. Ya lo creo que sí. Con eso se dio la vuelta y se alejó. Vaya, qué bien me salió eso. Estaba bastante seguro de que después de esta actuación, nadie creería jamás que realmente tenía algún tipo de aspecto poderoso o que hizo algo digno de mención durante la pesadilla. Solo les dijo la verdad y, aún así, logró hacer que todos creyeran que estaba completamente loco y diciendo mentiras. Y se sintió increíble. Fue un alivio enorme. ¿Qué pensaban de él ahora? Pensaban que era débil, que había crecido sin educación en la periferia y que no tenía entrenamiento. Más que eso, aparentemente estaba loco o era increíblemente estúpido y tenía muy mal genio. Debían pensar que era un tipo realmente patético y lamentable. Ahora, cada vez que le preguntaran por su aspecto, podría decir honestamente que era de rango divino y se reirían de él. La gente preferiría creer que el encantamiento había dejado de existir antes que pensar que él era alguien importante. Incluso podría gritar sus logros desde los tejados y nadie le creería. Por lo tanto, nadie sospecharía jamás que tenía un nombre verdadero. Ya verán, un día seré yo quien se ría. Mientras Solano se alejaba, escuchó a uno de los durmientes hablar con Lázaro. ¿Por qué no pusiste a ese loco en su lugar? Estaba lleno de mentiras. Después de una breve pausa,
Lázaro respondió. Su voz sonaba baja y suave. Pobre chico, debe haber perdido la cabeza en la pesadilla. Pasa seguido. Probablemente morirá pronto. Ser amable es lo mínimo que puedo hacer. La comisura de la boca de Solano se torció. Qué buen tipo. Sabía que las palabras de Lázaro se basaban en una suposición falsa, pero, por alguna razón, Sintió un escalofrío recorrerle la espalda.